Imagina por un momento estar frente a una catedral gótica, no desde la calle, sino desde el lugar donde cada piedra fue colocada, donde cada arco fue levantado con esfuerzo humano, donde cada vitral filtraba la luz como si contara secretos del cielo. La primera vez que alguien entró en una de estas estructuras, probablemente sintió algo que ningún libro o pintura podría explicar, una sensación de pequeñez ante la grandeza, de asombro ante la ambición y la habilidad humana, de misterio ante el ingenio que hacía flotar el techo de piedra sobre sus cabezas sin que nada se cayera. Hoy, siglos después, seguimos admirando esas catedrales como si fueran milagros. Y en cierto modo, lo son, porque lo que lograron quienes las construyeron es casi imposible de replicar incluso con la tecnología moderna. Todo comenzó en Francia en el siglo XII, cuando la arquitectura románica, con sus muros gruesos y ventanas diminutas, empezó a quedarse corta frente a la ambición de obispos, reyes y ciudadanos que querían tocar el cielo con la piedra. Nacía así el estilo gótico. Un estilo que no solo buscaba levantar edificios más altos, sino que pretendía transformar la luz, la sombra y el espacio en una experiencia que hablara directamente al espíritu. Los arquitectos de aquel tiempo no tenían planos KD ni grúas eléctricas, pero sí tenían algo que hoy resulta casi mágico: imaginación, fe y un conocimiento profundo de la geometría y la física que muchos aún consideran adelantada a su tiempo. Estas catedrales no eran construcciones rápidas ni simples. Levantarlas podía tomar generaciones enteras, décadas e incluso siglos. Algunos maestros arquitectos iniciaban la obra sin saber si la terminarían ellos mismos, confiando en que sus sucesores continuaran la visión. Cada piedra, cada arco y cada bóveda eran parte de un plan meticuloso que combinaba funcionalidad, simbolismo y estética. Era un equilibrio entre arte y ciencia, un delicado baile entre lo humano y lo divino. Y mientras se levantaban los muros, la ciudad a su alrededor también crecía, porque las catedrales no eran solo templos, eran centros de comunidad, puntos de comercio, refugios de conocimiento y testigos silenciosos de la historia que se desarrollaba a sus pies. Para entender cómo se construía una catedral gótica, primero hay que comprender a quienes la construyeron. No eran simples obreros, sino especialistas altamente entrenados que dedicaban su vida a aprender los secretos de la piedra, de la madera y del metal. Los canteros, que daban forma a los bloques de piedra, tenían que memorizar patrones de corte complejos y comprender cómo cada pieza contribuiría a la estabilidad de la estructura. Los carpinteros construían andamios que podían sostener toneladas de piedra, mientras que los herreros forjaban poleas y engranajes que permitían levantar esos bloques a alturas que hoy nos parecerían imposibles sin maquinaria moderna. Todo esto se hacía con herramientas que hoy consideraríamos rudimentarias: martillos, cinceles, cuerdas y rodillos de madera, pero en manos expertas se convertían en instrumentos de precisión y creatividad. El proceso comenzaba con la planificación del terreno y los cimientos. Una catedral gótica necesitaba bases profundas y sólidas porque los muros no eran simples paredes, eran esqueleto y piel a la vez, capaces de sostener techos enormes y resistir el paso del tiempo. Las piedras se seleccionaban cuidadosamente de canteras locales, y algunas se traían de lugares lejanos, transportadas por ríos o carros tirados por bueyes, en viajes que podían durar semanas o meses. Cada bloque era medido y marcado con precisión antes de colocarlo, y a menudo los maestros dejaban marcas secretas o símbolos en la piedra, como una especie de firma o mensaje para quienes vendrían después. Algunas de estas marcas aún se pueden ver hoy, escondidas en rincones de las catedrales, testigos silenciosos de la historia que no está escrita en libros. A medida que los muros crecían, la construcción de las bóvedas y los arcos se convertía en un desafío aún mayor. Los arcos apuntados, característicos del estilo gótico, permitían distribuir el peso de manera que la luz pudiera filtrarse a través de enormes vitrales sin que el edificio se desplomara. Los contrafuertes y arbotantes, que parecen elementos decorativos desde lejos, en realidad eran estructuras esenciales que equilibraban fuerzas titánicas. Cada decisión de diseño tenía que considerar no solo la estética, sino también la física,
cómo la gravedad actuaría sobre toneladas de piedra, cómo la madera del andamio resistiría el peso de los obreros y los bloques, y cómo el viento podría desafiar la integridad de la construcción, era ingeniería avanzada disfrazada de arte. Mientras tanto, la vida alrededor de la catedral seguía su curso. Las calles se llenaban de comerciantes, artesanos y peregrinos que venían a ver la obra y participar de la ciudad que crecía a su alrededor. Algunos trabajadores llevaban décadas en la misma catedral y sus familias a menudo trabajaban con ellos, creando una comunidad única que compartía tanto riesgos como alegrías. Era un mundo donde la paciencia era tan necesaria como la habilidad. Algunos obispos no vivirían para ver la finalización de su proyecto, y algunos obreros verían morir a sus maestros antes de terminar una sección de piedra que tardaría siglos en completarse. La construcción de una catedral gótica no era solo un acto de arquitectura, era un acto de fe, un compromiso con algo que trascendía la vida de cualquier ser humano. Además, estas catedrales estaban llenas de simbolismo y detalles que hoy podrían pasar desapercibidos. Cada gárgola, cada estatua, cada vitral contaba historias de santos, de pecadores y de lecciones morales, pero también reflejaba la vida cotidiana de la época. Algunos vitrales mostraban escenas de mercados, de banquetes, de festividades, y algunos escultores incluían elementos humorísticos o irreverentes, quizás como un pequeño guiño a la humanidad que vivía y trabajaba allí. Era una combinación de religión, educación y entretenimiento visual que convertía a la catedral en un espacio vivo, dinámico y profundamente conectado con la comunidad que la rodeaba. Aún así, a pesar de toda la planificación y habilidad, los riesgos eran enormes. Cada piedra levantada a decenas de metros podía ser letal si caía, y los derrumbes eran una amenaza constante. Algunos arcos colapsaron durante la construcción, obligando a los maestros a replantear secciones enteras. Cada error era una lección, y cada éxito era un triunfo colectivo. La paciencia, la colaboración y la precisión eran tan esenciales como la fuerza física y la habilidad técnica. Construir una catedral gótica era, en esencia, un acto de resistencia, creatividad y perseverancia que dejaba una huella tangible para generaciones futuras. Y mientras la luz del sol atravesaba los vitrales proyectando colores sobre el piso y las paredes, cualquiera que entrara en el edificio podía sentir algo que iba más allá de la arquitectura, un sentido de asombro, de pequeñez y al mismo tiempo de posibilidad, porque estas catedrales nos recuerdan que la humanidad con imaginación, fe y esfuerzo puede transformar lo imposible. En tangible puede convertir piedra y madera en un puente hacia lo divino, en un testimonio eterno de lo que somos capaces de lograr. Mientras los muros de la catedral se elevaban, la verdadera magia ocurría en los detalles, en los secretos que pocos llegaban a ver, y que hoy todavía nos sorprenden por su ingenio. Cada arco apuntado, cada bóveda de crucería, cada contrafuerte no era simplemente un adorno, sino un equilibrio preciso de fuerzas que permitía a la piedra desafiar la gravedad. Para lograrlo, los arquitectos de la época desarrollaron técnicas que hoy nos parecen casi milagrosas: andamios de madera que podían sostener toneladas, poleas y poleas múltiples que levantaban piedras de cientos de kilos, y sistemas de cuerdas y engranajes que requerían una coordinación perfecta entre decenas de trabajadores. No había margen de error, porque una mala medida podía derribar semanas de trabajo y causar tragedias irreparables. Los canteros eran los héroes silenciosos de este proceso. Con sus martillos y cinceles, transformaban enormes bloques de piedra en piezas precisas que encajarían como un rompecabezas gigante. Muchos aprendían su oficio desde niños, siguiendo a maestros que les enseñaban no solo técnicas de corte, sino también geometría, proporciones y simbolismo. Cada piedra tenía un propósito, no solo estructural, sino también narrativo. En algunas incluían inscripciones ocultas, marcas de los maestros o símbolos que solo ellos podían leer. Era como dejar mensajes en la historia, una especie de testamento secreto en la arquitectura. La madera también jugaba un papel crucial. Los carpinteros
construían andamios que se elevaban decenas de metros sobre el suelo, plataformas que permitían a los obreros trabajar a alturas que hoy nos parecen vertiginosas, pero no eran estructuras fijas a medida que la construcción avanzaba. Los andamios se desmontaban y reconstruían más arriba, en un baile continuo de precisión y fuerza. Los ingenieros de la época sabían exactamente cómo distribuir el peso, cómo reforzar los puntos críticos y cómo asegurar que toda la estructura soportara el trabajo de decenas de personas al mismo tiempo. Era ingeniería pura disfrazada de madera y piedra, un testimonio de la inteligencia humana mucho antes de la era de las grúas eléctricas y los planos digitales. Y luego estaban los herreros, forjando poleas, ganchos y cadenas que permitirían levantar las piedras más pesadas sin perder el control. Cada polea podía multiplicar la fuerza humana y cada sistema de cuerdas era ajustado con precisión para que la piedra llegara al lugar exacto. La coordinación entre los obreros, canteros, carpinteros y herreros era esencial en un movimiento en falso, un mal cálculo, y toda la estructura podía colapsar. Por eso, la construcción de una catedral no era solo un acto físico, sino un acto de disciplina, comunicación y trabajo en equipo que hoy nos sigue fascinando. Pero más allá de las técnicas, está la vida de los obreros, un mundo que raramente se nos muestra, pero que define la esencia misma de estas construcciones. Los obreros trabajaban largas jornadas, a menudo desde el amanecer hasta el anochecer, cargando piedras, cortando madera, levantando andamios. Su alimentación era simple: pan, sopa, un poco de queso o carne cuando estaba disponible, y la hidratación provenía de fuentes locales. Muchos vivían cerca de la catedral, en casas improvisadas o en barrios de artesanos, y sus familias a veces se unían al trabajo, formando una comunidad que compartía la misma pasión y riesgo. La vida era dura, y las lesiones eran frecuentes, pero la recompensa no siempre era monetaria. La mayor satisfacción provenía de ver la obra crecer, de saber que estaban dejando algo que trascendería generaciones. La formación de los aprendices era otro mundo fascinante. Desde muy jóvenes comenzaban como ayudantes, cargando piedras, mezclando mortero y observando a los maestros. Con el tiempo aprendían a medir, cortar y colocar la piedra con precisión, a diseñar un arco, a construir una bóveda que resistiera la presión de toneladas de roca. El conocimiento se transmitía oralmente, de maestro a aprendiz, y cada generación aportaba su propia experiencia, perfeccionando técnicas que hoy todavía admiramos. Algunos aprendices incluso dejaban su marca en la piedra, un pequeño símbolo que servía como registro personal y testimonio de su paso por la obra. Y mientras los obreros trabajaban, los arquitectos planeaban la siguiente fase con una mezcla de intuición, cálculo y creatividad. Diseñar un arco no era solo cuestión de medir. Había que prever cómo la luz del sol cambiaría a lo largo del día, cómo el viento podría afectar la estructura, cómo el peso de la piedra se distribuiría a través de los contrafuertes. Algunos arcos se probaban primero en modelos de madera. Otras veces se construían secciones pequeñas para entender cómo reaccionaría la piedra. Cada decisión tenía consecuencias. Un pequeño error podía provocar el colapso de una sección entera y algunos derrumbes. Durante la construcción, se convirtieron en leyendas locales, recordatorios de lo frágil que era la frontera entre la habilidad humana y la fuerza de la naturaleza. Las bóvedas de crucería, que hoy nos parecen naturales, eran verdaderos prodigios de ingeniería. Cada nervadura estaba colocada con precisión, no solo para soportar el techo, sino para guiar el ojo del visitante hacia el cielo. Los arquitectos entendían cómo la geometría podía transformar un espacio, cómo las líneas curvas y los arcos apuntados podían generar sensación de altura y ligereza. Era una manera de manipular la percepción humana, de crear un espacio que no solo fuera funcional, sino también emocionalmente impactante. Al entrar en la nave central de una catedral gótica, uno no solo veía un edificio, sentía una experiencia diseñada con cuidado milimétrico para impresionar, inspirar y de alguna manera elevar el espíritu. Además, estos edificios estaban llenos de secretos que hoy aún nos maravillan. Algunos talladores de piedra incluían rostros de amigos, enemigos
o incluso caricaturas escondidas entre los detalles decorativos. Las gárgolas no solo tenían una función de desagüe, sino que también servían como advertencias visuales, recordatorios de los peligros del pecado y de la vida misma. Cada vitral contaba historias de santos y milagros, pero también incluía escenas de la vida cotidiana en campesinos trabajando, mercados bulliciosos, animales que se podían reconocer fácilmente. Era como una cápsula del tiempo, una combinación de arte, religión y observación de la sociedad que convertía la catedral en un libro abierto, tallado en piedra y vidrio, esperando ser leído por aquellos que podían ver más allá de la superficie. La coordinación necesaria para levantar estas estructuras era casi militar. Los obreros tenían que sincronizar sus movimientos, levantar bloques en equipo y asegurarse de que cada piedra encajara perfectamente. Un simple error podía significar semanas de retraso o incluso tragedias. Algunos maestros incluso utilizaban sistemas de señales visuales, campanas o banderas para coordinar el trabajo desde distintas alturas y puntos del edificio. Todo esto ocurría sin la tecnología que hoy damos por sentada, sin radios ni teléfonos, solo con ingenio, comunicación directa y experiencia acumulada durante generaciones. Y mientras el sol se movía sobre la ciudad, proyectando sombras que cambiaban constantemente en los muros inacabados, los habitantes observaban el progreso con fascinación y orgullo. La catedral no era solo un proyecto arquitectónico, era un símbolo de identidad, una demostración de fe y un recordatorio tangible de lo que una comunidad podía lograr unida. Cada piedra colocada, cada arco levantado y cada vitral instalado era un acto de colaboración y creatividad, un testimonio del ingenio humano que aún hoy nos deja sin aliento cuando caminamos bajo sus bóvedas, admirando la perfección lograda siglos antes. A medida que los muros crecían y los arcos apuntados comenzaban a tomar forma, algo mágico empezaba a ocurrir dentro de la catedral. No era solo la piedra, ni el esfuerzo de los obreros, era la luz filtrándose a través de los vitrales, transformando el espacio en un espectáculo de color y simbolismo que cambiaba a lo largo del día. Cada vitral no era un simple adorno, sino una historia cuidadosamente pensada, diseñada para enseñar, inspirar y provocar asombro en quienes cruzaban el umbral. Había escenas de santos, milagros, vidas de reyes y nobles, y, a veces, representaciones de la vida cotidiana, como mercados, campesinos trabajando o animales reconocibles. Los vitrales eran, en cierto modo, la televisión de la Edad Media, una manera de narrar historias para quienes no sabían leer, pero podían interpretar imágenes con facilidad y asombro. Los arcos apuntados, por su parte, no solo tenían una función estructural, eran obras de ingeniería que permitían levantar techos altos sin que los muros cedieran ante el peso de la piedra. Cada arco estaba calculado con precisión matemática, y la colocación de cada piedra era un acto de equilibrio perfecto. Los maestros arquitectos entendían cómo la geometría podía controlar fuerzas invisibles, como la dirección de cada nervadura en la bóveda de crucería podía guiar la presión hacia los contrafuertes, y como cada detalle, aparentemente decorativo, contribuía a la estabilidad de toda la estructura. Era un sistema donde arte y ciencia se fundían, donde la belleza visual era inseparable de la ingeniería que permitía que todo se mantuviera en pie durante siglos. Lo más fascinante es que muchos de estos secretos aún nos sorprenden hoy. Algunos contrafuertes y arbotantes, que a simple vista parecen simples soportes, contienen detalles ocultos que revelan la creatividad y el ingenio de los arquitectos y escultores. Hay gárgolas que funcionan como desagües, pero sus formas a menudo representan criaturas fantásticas o advertencias visuales sobre los peligros del pecado, como si el edificio mismo quisiera comunicar un mensaje moral mientras protege a los habitantes de la ciudad de la lluvia y el viento. Cada elemento tenía un doble propósito funcional y simbólico, práctico y espiritual, tangible y narrativo. Y mientras exploramos estos secretos, es imposible no detenerse en los detalles más pequeños, aquellos que revelan la humanidad detrás de la catedral. Algunos canteros tallaban sus iniciales, rostros de amigos o incluso caricaturas de personajes locales. En ciertos lugares
podemos encontrar pequeñas bromas escondidas en las esculturas, un recordatorio de que, incluso en un proyecto de fe y devoción, la creatividad humana se expresaba de manera lúdica y personal. Estas pequeñas historias talladas en piedra se convierten en un puente directo entre nosotros y quienes vivieron hace siglos, recordándonos que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, sino vidas llenas de ingenio, humor y emoción. Los vitrales, además de su belleza, tenían un propósito didáctico y educativo. En una época en la que gran parte de la población era analfabeta, las imágenes eran una manera de enseñar la Biblia, las vidas de los santos y las lecciones morales. Pero también mostraban escenas cotidianas, reflejando la vida de la ciudad y sus habitantes, los oficios, los animales, los mercados y las festividades. Cada vitral era un lienzo gigante que combinaba historia, religión y observación social, y algunos incluso incluían mensajes ocultos o símbolos que solo los iniciados podían comprender. Caminar por la nave central bajo estos colores cambiantes era como viajar a otra dimensión, una experiencia que estimulaba la vista, la mente y el espíritu a la vez. El simbolismo en la arquitectura gótica no se limitaba a los arcos y vitrales. Todo el edificio estaba cargado de significados. La altura de la nave principal representaba la cercanía al cielo, las proporciones de los pilares y columnas reflejaban conceptos matemáticos y filosóficos, y la orientación de la catedral, muchas veces alineada con el sol o con puntos cardinales específicos, conectaba la estructura con el cosmos. Cada detalle, por pequeño que fuera, tenía un propósito pensado para inspirar asombro y reflexión, y al mismo tiempo demostrar la habilidad y conocimiento de quienes la construyeron. La catedral era un libro abierto de ciencia, fe y arte, donde cada observador podía leer algo diferente según su perspectiva y comprensión. Al explorar los rincones más recónditos, encontramos aún más maravillas. Los claustros, los pasadizos secretos, las escaleras que llevaban a torres y campanarios. Cada espacio tenía su función y su historia. Algunos pasadizos permitían a los obreros moverse sin interrumpir las ceremonias. Otros servían como rutas de escape o almacenamiento de materiales. Incluso los techos y las torres estaban cuidadosamente diseñados para soportar el peso y resistir las tormentas, mostrando un nivel de planificación y conocimiento de materiales que hoy nos sigue impresionando. Cada elemento era pensado para durar siglos, y muchas de estas estructuras han resistido guerras, terremotos y el paso del tiempo, testigos mudos de la historia de Europa. Los efectos visuales que lograban con la luz eran impresionantes. Imagina cómo un rayo de sol atraviesa un vitral rojo, proyectando una mancha cálida sobre el suelo de piedra, mientras otro haz de luz azul ilumina una estatua de mármol. Los arquitectos sabían exactamente cómo y cuándo la luz entraría, creando una experiencia sensorial que cambiaba a lo largo del día y de las estaciones. Era una manera de conectar lo terrenal con lo divino, de utilizar la física de la luz y el color para transmitir emoción y significado. Para los habitantes de la ciudad, cada visita a la catedral era un espectáculo que combinaba arte, fe y tecnología medieval de forma tan natural que probablemente no reflexionaban sobre la complejidad detrás de cada efecto, solo sentían su impacto. Y no podemos olvidar los sonidos que llenaban estos espacios. La acústica era cuidadosamente considerada el eco del coro, el golpe de los martillos durante la construcción, las campanas que anunciaban la hora o celebraban festividades. Todo contribuía a la experiencia total de la catedral. Cada elemento, desde la piedra hasta la luz y el sonido, trabajaba en conjunto para crear un espacio que no solo se veía, sino que se sentía en todos los sentidos. Un lugar donde cada visitante podía experimentar la majestuosidad y la devoción que inspiraban sus creadores. Finalmente, al observar estas estructuras hoy, podemos maravillarnos no solo de su tamaño o belleza, sino de la combinación de creatividad, técnica y paciencia que hicieron posible cada detalle. Las catedrales góticas son recordatorios tangibles de lo que la humanidad puede lograr cuando combina ingenio, fe
y trabajo colectivo, y de cómo un edificio puede ser al mismo tiempo una obra de ingeniería, un templo espiritual, un aula de historia y un museo de arte. Son monumentos que nos hablan a través de los siglos, invitándonos a detenernos, mirar hacia arriba y preguntarnos cómo fue posible que personas hace cientos de años lograran construir algo que sigue, desafiando nuestra comprensión y despertando nuestro asombro. Pero la verdadera maravilla de las catedrales góticas no se limita a su construcción o a su simbolismo, sino a lo que lograron en la vida de quienes las rodeaban y a cómo transformaron ciudades enteras. Pensemos por un momento en los tiempos medievales. A la mayoría de la población vivía en aldeas o pequeños pueblos. Los viajes eran peligrosos y la vida cotidiana estaba marcada por el trabajo y la incertidumbre. Sin embargo, la construcción de una catedral se convirtió en un motor de actividad, un imán de comercio, artesanía y conocimiento, un punto de encuentro donde lo espiritual y lo cotidiano se entrelazaban. Las ciudades que levantaban estas obras no solo mostraban poder religioso, sino también riqueza, organización y sofisticación, creciendo a su alrededor en una dinámica que cambiaba la vida de todos sus habitantes. Al caminar por las calles junto a una catedral en construcción, se podían ver talleres de carpintería, herrerías, panaderías y mercados improvisados, con familias de obreros que trabajaban y vivían cerca del lugar, compartiendo la misma pasión y riesgo. La catedral era el corazón de la comunidad, un proyecto que unía generaciones enteras y que muchas veces duraba siglos. Algunos maestros arquitectos nunca verían la obra terminada. Algunos obreros dedicaron toda su vida a levantar un solo arco o una bóveda. Y aún así, cada piedra colocada era un acto de fe, de colaboración y de visión a largo plazo. Un recordatorio de que los proyectos humanos más grandes requieren paciencia y compromiso. Entre los récords más sorprendentes de estas estructuras, encontramos logros que aún hoy parecen imposibles. La Catedral de Colonia tardó más de 600 años en completarse. La Catedral de Chartres conserva vitrales casi intactos desde el siglo XIII, y la nave central de la Catedral de Amiens supera los 42 metros de altura, como si desafiara al cielo mismo. Cada uno de estos hitos es testimonio del ingenio, la creatividad y el conocimiento de los arquitectos y obreros que combinaban arte, ciencia y fe en cada detalle. Cada bóveda, cada arco y cada contrafuerte tenía que resistir toneladas de piedra y fuerzas invisibles. Y aún así, muchas de estas estructuras permanecen firmes y deslumbrantes hoy. Pero más allá de los récords, las curiosidades humanas nos conectan con quienes levantaron estas maravillas. Canteros y escultores tallaban mensajes, símbolos de gremios, rostros irreverentes y pequeñas bromas ocultas en la piedra, como si quisieran dejar un guiño a quienes vendrían siglos después. Las gárgolas, además de servir como desagües, representaban monstruos, advertencias sobre el pecado o caricaturas de vecinos, y los vitrales, además de enseñar historias sagradas, mostraban la vida cotidiana en mercados, animales, festividades y escenas familiares que permitían a la gente identificarse con su propio mundo mientras miraba hacia lo divino. Cada detalle era un mensaje, un puente entre lo humano y lo espiritual, entre lo cotidiano y lo monumental. El simbolismo de cada catedral gótica era profundo y deliberado. La altura de las naves principales representaba la cercanía al cielo, las proporciones de las columnas, la armonía de la geometría, la orientación del edificio, muchas veces alineada con el sol, los puntos cardinales o acontecimientos astronómicos, conectaba el templo con el cosmos. Cada elemento arquitectónico, desde un arco hasta un vitral, tenía un propósito doble funcional y simbólico, práctico y espiritual, tangible y narrativo. Entrar en una catedral gótica era experimentar un espacio donde todos los sentidos se veían involucrados. A la vista se llenaba de luz y color, el oído percibía la resonancia de los ecos y campanas, y el cuerpo sentía la magnitud de la altura
y el espacio. Los sonidos dentro de estas catedrales también estaban cuidadosamente considerados. La acústica de los corredores, de las bóvedas y de las naves permitía que el canto del coro se expandiera, que la voz de los predicadores se escuchara claramente y que cada ceremonia se transformara en una experiencia multisensorial. Cada detalle, desde la piedra hasta la luz, el color y el sonido, estaba pensado para impactar al visitante, para que al mirar hacia arriba se sintiera pequeño, maravillado y conectado con algo más grande que él mismo. Hoy, siglos después, las catedrales góticas continúan sorprendiendo. Son estudiadas en escuelas de arquitectura, conservadas como museos vivos y admiradas por turistas y expertos de todo el mundo. Nos enseñan que la paciencia, la colaboración y la creatividad pueden producir maravillas que desafían el tiempo. Son testamentos tangibles de lo que la humanidad puede lograr cuando combina imaginación, fe y esfuerzo colectivo, y nos recuerdan que incluso en épocas sin tecnología moderna, el ingenio humano podía superar desafíos que hoy nos parecen imposibles. Y cuando nos detenemos a contemplarlas, no podemos evitar imaginar a quienes las construyeron: los maestros, que calculaban arcos imposibles, los canteros que tallaban detalles minúsculos con precisión. Increíble los carpinteros que levantaban andamios a alturas vertiginosas, los herreros que forjaban sistema de poleas que multiplicaban la fuerza humana. Cada piedra colocada es un testimonio de su esfuerzo. Cada vitral es un relato visual que conecta siglos de historia con nosotros, y cada arco apuntado es un recordatorio de que la grandeza humana no tiene límites cuando se combina con visión, pasión y fe. Y aquí es donde entra la oportunidad para ti. Ahora que conoces estos secretos, estos detalles ocultos y la magnitud de lo que implicaba construir una catedral gótica, imagina lo que podrías descubrir si te acercas a una de estas maravillas con nuevos ojos, con la curiosidad de quien sabe que cada piedra tiene una historia, cada vitral un mensaje y cada gárgola un guiño al ingenio humano. Observa, pregunta, explora y comparte lo que descubras, porque la historia no solo se aprende, se vive, se observa, se conecta. Si este viaje por las catedrales góticas te ha fascinado, suscríbete al canal para seguir viajando a otras eras. Descubre los secretos que esconden siglos de historia y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú en comenta abajo. ¿Cuál catedral te gustaría visitar primero y cuál detalle te sorprendió más? Porque cada piedra tiene su historia y queremos explorarla juntos. Y sobre todo, recuerda que la historia no está solo en libros antiguos. Está viva en los lugares que nos rodean. Y cada visita es un viaje en el tiempo que nos conecta con quienes fuimos y con lo que aún podemos lograr.